¿Ustedes alguna vez han visto a alguien que le dan oportunidades y le vuelven a dar oportunidades y ya uno está cansado de ver cómo le dan oportunidades y dice, ya para qué, déjalo o déjala, ¿no? Le dicen, le hablan, le explican, le tienen paciencia, otra vez le vuelven a explicar y se va y vuelve a hacer lo mismo, como dice el gran filósofo Chavo del Ocho, ¿no? Vuelve el perro arrepentido, ¿no? Con la cola entre las patas. Pues, ¿qué sucede, no? Si nos vemos desde la perspectiva de Dios, Dios es súper santo, 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 y nosotros, ¿qué somos a sus ojos? A los ojos de Dios. Si nos comparamos entre nosotros es diferente, ¿no? Tal vez, no, yo soy mejor, o no, yo soy peor que el otro. Pero a los ojos de Dios, ¿quién de nosotros no ha fracasado? A los ojos de Dios, ¿quién de nosotros no se ha agarrado la frente y dice, ay, ¿cómo pude haber hecho eso? ¿No? O sea, me siento tan indigno, me siento tan sucio, tan feo ante los ojos de Dios. Pero tenemos que entender algo, que Dios siempre está dispuesto a dar nuevas oportunidades. Así que nosotros, que ya estamos caminando un poco en las cosas de Dios, debemos tratar, intentar, ¿no?, de caminar en ese camino de gracia que Dios nos da y ya no volver a pecar. Es un poco de lo que nos va a hablar el libro de Filemón, un joven que ustedes recuerdan pues que en la época de Pablo, de Juan, de Jesús, primer siglo, todavía existían los esclavos. Los esclavos eran propiedad total del amo, es como un mueble, le pertenecían al amo. El esclavo no tenía ni voz ni voto y habían tres causales para que pueda ser un esclavo. Una, que haya sido conquistada por otra nación mucho más grande y toda tu nación se convirtió en esclava, vasalla de este imperio que venía y te conquistaba, ¿no? Como Roma, por ejemplo, ¿no? Roma iba conquistando y todos eran esclavos de Roma. Así que esa es una forma de ser esclavo. Difícil que salgas a menos que tu nación se libere de esa esclavitud. Segunda forma de ser esclavo era porque tú decidías ser esclavo. Es decir, yo vivía endeudado tal vez, ¿ok? Y en mi deuda yo no sabía cómo salir de mi deuda y mi acreedor me cobraba, y no tengo cómo pagarle, sí, entonces me hago esclavo por 7 años, por decir. 7 años y yo voy a ser tu esclavo, así me voy a someter. En esos 7 años mi servicio va a pagar y soy libre, ¿ah o no? Pero había un tercer esclavo que era el esclavo por amor, el segundo era por deuda, ¿no? El primero sería esclavo por conquista, el segundo por deuda, y el tercero se le llama esclavo por amor. Un esclavo por amor, ¿quién es? Aquel esclavo que llegó por deuda, pero siendo esclavo se enamora de una esclava y se casa con la esclava y tienen esclavitos. Y lo digo así porque esos esclavos, esos hijos tuyos que tú has engendrado, como son hijos de la esclava y tú eras esclavo, le pertenecen al amo. Son tus hijos, pero le pertenecen a él. Si él quería, decía, sepárame 2, porque ya tengo vendidos 2. Son mis hijos, no, son mis esclavos. Como hacemos con los cachorritos a veces, ¿no? Está gordita tu perrita linda y le dices, sepárame 2 porque está bonita tu perrita, ¿no? Y algunos hermanos que también están un poquito como yo, le dicen, sepárame 2 también, no estamos preñados, hermanos. Pero él decía, ok, y ya se cumple mi ciclo de libertad, con mi 7º año, 8º, 10º año, yo cumplo mi pago, entonces yo soy libre para irme, pero él dice, me voy y me voy con mi esposa, y el dueño le dice, no, manan, le dice, manan, en hebreo se lo dirá pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son míos, si tú quieres te vas, porque ya cumpliste, pero ellos se quedan conmigo. Y él medita y dice, pero este amo es buena gente, me cuida, me da comida, me da casa, me da alimento, me trata bien, me respeta, ¿no? Y encima me dice qué hacer. Yo me levanto y me dice qué hago y acaba el día y estoy con mis hijos. O sea, ya, ¿para qué quiero mi libertad si de alguna manera los buenos amos, ¿ok?, hacían que sus esclavos se sintieran felices? Y él decidía quedarse esclavo para siempre y hacía un compromiso ante la ley, pero se hacía esclavo por amor al amo y por amor a su familia. Así que tenemos los 3 tipos de esclavos, ¿no? El tercer tipo de esclavo es el que se aplica mucho para los matrimonios. Yo me hago esclavo por amor a mi cónyuge y decido estar para siempre con ella, ¿no? Ese es el paralelo que se hace allí, bien interesante. Entonces, este esclavo que había crecido en la casa de Filemón se llamaba Onésimo, y Onésimo decide ya no ser esclavo.
Entonces se rebela contra el amo y parece que para sus pasajes, porque cuestan caro los pasajes, ¿no? Agarró y hizo abuso de las cosas del amo y se las llevó para vendérselas, qué sé yo, le robó, ¿no? Y se fue. Pero camino a su, entre comillas, libertad, se encuentra que lo atrapan. Lo atrapan y lo llevan a la cárcel. Lo llevan a la cárcel y cuando lo meten al calabozo, ¡fua! Él entra dando vueltas y ¡pah! En eso mira hacia arriba y ve un pelado, narizón, que lo queda mirando y se sonríe. ¿Qué haces acá?, le dice. Y él se lava los ojos así y le dice, yo te conozco. Claro, yo soy Pablo, le dice. ¿Tú eres Pablo? Sí, pues, tú eres Pablo. ¿Y tú eres quién? Onésimo. ¡Wow! ¡Qué casualidad!, ¿no? Que lo meten en la misma cárcel con Pablo. Y Pablo había sido el que fundó la iglesia en Colosas, donde Filemón era el pastor y la iglesia estaba en su casa. Cuéntame la historia, a ver, ¿qué ha pasado Onésimo? Y Onésimo tenía horas para contarle la historia a ¿cómo se llama? Pablo. Y Pablo, en ese conversar con él, lo ve como un hijo. Ustedes recuerdan que Pablo veía a un hijo en la Biblia, en el Nuevo Testamento. A Timoteo, ¿no? Otro, que también es una carta en el Nuevo Testamento, que es un libro chiquitito. Ah, correcto, gracias, Tito, ¿no? Timoteo, Tito, pero acá encontramos un anónimo, ¿no? Onésimo. Onésimo también lo llega a amar como si fuera su hijo. ¿Por qué? Porque sentándose con él le comienza a predicar, le comienza a hablar, le comienza a enseñar y este hombre, Onésimo, se convierte a Cristo. Y Pablo dice, es como si yo hubiera salido preñado, ¿no?, de él y lo hubiera dado a luz en la cárcel, ¿no? Lo hubiera dado a luz, es como mi hijo. Así que ya se supo de su situación, ahora él queda libre y lo que va a hacer Pablo es enviarlo nuevamente a su casa. Y para enviarlo a su casa, llama a uno de sus amigos y creo que es Arquipo, y le dice, ve con él y toma esta carta y entrégasela a Filemón, el amo de Onésimo, para que sepa que ahora ya no es un prófugo, que ya dejó de ser inútil, que ya dejó de ser alguien que estorbaba, que siempre caía, que siempre hacía lo malo, ahora es un hijo de Dios y que tiene que amarlo como su propio hermano. Ve, dale esta carta, que la lea y que lo reciba en su casa otra vez. Yo quisiera que se quede conmigo, pero que se vaya porque le pertenece a Onésimo. ¿Recuerdan? Era un esclavo, ¿no?, a Filemón. Entonces, de eso trata la carta. Una restauración, un perdón, una reconciliación entre dos personas, en una situación incluso laboral, pero también amical, porque crecía en su casa. Así que, viendo esto, vamos a la primera parte. Vamos a ver cómo saluda Pablo a Filemón, versículo 1, 2 y 3. Lo primero que le dice Pablo es a Filemón, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Verso 2, y a la amada hermana Apia, o Apía, ¿cómo sería? Apía, ¿no? O Apia. Creo que es Apia, si no llevaría tilde, ¿no? Y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que acá tenemos, Pablo se presenta como ¿qué? ¿Ya lo vieron? Prisionero. Él estaba preso, pero ¿por causa de qué? Por causa de predicar el evangelio, ¿no? Un día me dijeron, hermano, vamos a visitar a unas personas a la cárcel. Esa cárcel está llena de pastores y hombres de Dios. Yo decía, ¿y cómo entraron a la cárcel? Si son pastores y hombres de Dios. Si es un pastor y un hombre de Dios, no debería estar en la cárcel, ¿no? Debería estar libre. Bueno, pero sí eran delincuentes, sino que adentro se convirtieron, gloria a Dios. Por eso es que había pastores y líderes adentro. Pero en el caso de Pablo no fue así. En el caso de Pablo, él predicaba el evangelio y lo atraparon y se lo llevaron a la cárcel por predicar el evangelio. Así que por favor, si te van a meter a la cárcel por algo, que no sea sino por predicar el evangelio, ¿sí? Diga, mano, por favor, estoy acá en la comisaría. ¿Por qué? No, es que casi mato a alguien porque me chocó el carro. No, ay, no, pues hermano, eso no, así no es. Así no juega Perú. Y vamos a entrar, ¿no?, al Mundial.
Y luego dice y presenta a otro personaje. En el versículo 1 presenta ¿a quién? A Timoteo. Y Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, le da información de que es como su propio hijo, entrañable. Pero acá no lo presenta como hijo, lo presenta como hermano. Ya saben por dónde va, ¿no? La carta. Él es como mi hijo, pero es mi hermano. Yo te voy a enviar a Onésimo, ¿ah? O sea, tienes que tratarlo como a tu hermano. Pablo es sumamente astuto para escribir una carta. Al amado Filemón. Ahora a Filemón lo llama colaborador, ¿no? Un colaborador eficaz es. Filemón es un buen colaborador del Evangelio. Él no mezquina nada por causa del reino de Dios. Él no mezquina nada por causa de que Cristo sea presentado. ¿Ok? Y él a continuación presenta a Apia, a la amada Apia. Y muchos creen que Apia es la esposa de Filemón. Qué interesante porque Pablo presenta a las mujeres en sus cartas, ¿no? Y habla con mujeres y levanta mujeres incluso para liderazgo, en una época en que las mujeres, y lo digo con mucho cuidado, en esa época no eran consideradas nada, ¿verdad? En esa época los judíos podían orar algo como, por ejemplo, y decían, Señor, te doy gracias porque estoy vivo, me levanté con bien, no soy un animal, no soy una mujer y no soy un gentil. Imagínate, si un hombre orara así ahora, las mujeres ¿cómo se ponen? ¿Cómo? Cada vez habría menos hombres, dice Danilo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque en ese tiempo la mujer no valía nada. No valía. ¿No? Dentro de la casa sí, de repente roncaba, pero en la sociedad la mujer no valía nada. Pero Pablo es un reformador y comienza a levantar la estima de la mujer ante la sociedad. Muchos levantaban la ceja y decían a Pablo, ¿qué tiene este hombre? Está loco. Ahora, ¿no? Siglos después, cuando Pablo escribe, se le ve a Pablo machista. Pero en realidad Pablo fue uno de los primeros que quiso poner en el mismo nivel a la mujer que el hombre. En su época fue tremendo. Apia, entonces, podríamos ver que Pablo está dirigiendo esta carta a la familia, no solamente a Filemón. Y luego habla de Arquipo. ¿Y cómo lo cataloga Arquipo? Compañero de milicia. ¿Qué significa compañero de milicia? De batalla, de lucha. Es decir, para Pablo Arquipo era como un soldado, un teniente, un capitán, no sé. Él lo veía como un soldado que trabajaba, o sea, él se sometía a la autoridad del Señor e iba y luchaba por la fe. Y luego dice a la iglesia. ¿Y dónde está la iglesia? La iglesia está en su casa. Qué cómodo, no quería gastar pasaje, Filemón. La iglesia la hizo en su casa. Bueno, pero tenemos que entender que en esa época los que tenían propiedades tenían casas enormes. Así que fácilmente las iglesias pudieron empezar en las casas y podían tener 80, 100 personas y podían tener todos un culto de adoración, de exaltación a Jesucristo. La iglesia estaba en la casa de Filemón. Verso 3 les desea gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, en el centro de la carta encontramos el versículo 4 en adelante. Yo le he puesto aquí el que ahora es útil para Dios. ¿Está bien el título o no? El que ahora es útil para Dios. Porque yo me identifico con Onésimo. Yo era inútil para Dios. Y Dios me está tratando de hacer útil. O sea, Señor, tienes bastante trabajo conmigo. Y Pablo empieza su carta resaltando las virtudes de Filemón. Miren del verso 4 en adelante. El verso 4 al 7 vemos cómo va a agradecerle a él. Verso 4 dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Da gracias a Dios, habla de que tiene memoria de él y dice que lo hace en sus oraciones. Así que tú puedes orar a Dios dando gracias por otros hermanos. ¿Qué te parece? ¿Has hecho el intento o no? Porque casi siempre pedimos por los hermanos y decimos, Señor, en el mejor de los casos, ¿no? Mi hermano tiene un problema, por favor te pido que lo ayudes. Él ha pedido oración, sanidad, no él ha pedido algo. Entonces oramos intercediendo. Pero ¿qué tal si también das gracias por tu hermano o por tu hermana? Y gracias, Señor, porque siempre que llego me recibe en la iglesia con una gran sonrisa, te pido que lo bendigas. ¿Por qué no das gracias también por las virtudes que ves en tus hermanos? Porque tenemos virtudes, ¿no?
Más fácil se ven los defectos, yo sé. Los defectos se ven más rapidito. Pero todos acá tenemos virtudes. Entonces, tratemos de animarnos a crecer en nuestras virtudes, en nuestros dones y talentos, para que el reino sea más fuerte. Si te dicen a ti que enseñas bien, o que tienes bastante misericordia, o que hablas bien para ayudar, o que tienes una capacidad de organizar cosas para ayudar, entonces de repente la persona no se ha dado cuenta y ese don está fluyendo en su vida. Edificas a la iglesia con tus dones. Qué chévere sería que te animen a seguir fortaleciendo tus dones. Pablo le está diciendo a él que hace memoria de él, es decir, él hace el esfuerzo de recordar, ¿verdad? Pablo se sentaba y se ponía a orar y de repente dice, Colosas, ahí está Filemón. Y entonces abría los ojos, miraba el cielo y se ponía a acordar y de repente se comenzaba a reír. Ese Filemón tremendo. Qué buena, me acuerdo, ¿sí? Y la gente, los presos, ¿qué estaba haciendo Pablo? Memoria. Eso es lo que él estaba haciendo. Él estaba esforzando su recuerdo. ¿Viste? ¿Para qué? Para que él tenga un cuadro por qué orar. Eso es lo que tenemos que hacer entre los hermanos. No te vayas y el domingo, hasta el otro domingo nos volvemos a ver. Y después no te acuerdas ni nuestro nombre, ¿no? ¿Cómo te llamas? Tú te llamas Marco. Sí, Marco, ¿no? Ni te acordabas, ¿no? Gracioso. Pues trata de hacer memoria, utiliza tu memoria. Yo lo vi, hizo esto, hizo el otro, qué lindo el hermano, la hermana, cómo trabaja, cómo hace estas cosas. Voy a orar, voy a dar gracias a Dios por él. Ahora, Pablo estaba en la cárcel, estaba lejos, y encontramos que Filemón se encontraba en otra parte, en Colosas, pero desde Colosas, lo que Filemón hacía, había pasado los lugares y había llegado hasta la cárcel donde estaba Pablo. Imagínate. Hasta dentro de la cárcel había llegado lo que Filemón hacía. Eso se llama testimonio, ¿verdad? Él tenía un buen testimonio. Y el verso 5 dice, porque oigo, ¿te has dado cuenta? Él no oyó, él oye. Él está escuchando constantemente las cosas que hace Filemón. Y él oye dos cosas. Ahí mírale un toque. ¿Qué cosas mira él? Dice, oigo del amor y de la fe o fidelidad que tienes, ¿no? Encontramos acá que en Reina Valera demuestra que Filemón trabajaba en dos cosas. Uno es el amor y dos es la fe, su fidelidad, su constancia, su creencia. Pero él tenía este amor y esta fe hacia dos personajes importantes. Uno es hacia Jesucristo, al Señor Jesucristo, su amor, su devoción, su fe en el Señor Jesucristo. Pero también tenía su amor y su fe hacia los santos. ¿Quiénes son los santos en el Nuevo Testamento? Los santos son los creyentes, ¿verdad? Porque la palabra santo significa apartado para servir a Dios. Eso es lo que significa santo. Así que los santos del primer siglo eran aquellos que se habían convertido y servían en la iglesia, en este caso junto a Filemón. La pregunta sería, ¿en esta época también hay santos? ¿Has sido separado por Dios para dejar las cosas del mundo para que vengas a servirle al Señor? ¿Sí? ¿Eso ha pasado en tu vida? Si eso es verdad, entonces eres un santo, una santa. Ahí está. Así que la salida nos vamos a decir, hasta luego hermano santo, hasta luego hermana santa, San Rodolfo, Santa Helen, San Paulo, San Carlos, San Charlie, ahí está mejor San Charlie. San Charlie suena mejor, ¿no? Y nos podemos santear entre nosotros, pero en el sentido práctico, ¿verdad? Porque la palabra es práctica, la santidad del creyente es algo práctico. Yo decido apartarme del sistema del mundo para caminar en las cosas de Dios. Si tú has decidido hacer eso, dice que Dios ya no ve tu pecado, sino que ve la sangre de Cristo sobre tu vida. ¿Han escuchado esa frase antes, no? Ya, el Señor ya no ve más tu pecado, sino la sangre de Cristo sobre ti. Eso es lo que pasa. Entonces, Filemón tiene dos actividades intensas, amor y fe, una hacia el Señor y otra hacia los creyentes. En el verso 6 habla de su fe, de su eficacia. En el verso 7 habla de su amor, que produce gran consolación. Veamos, el verso 6 dice, para que la participación de tu fe
sea, dice, eficaz, ¿no? Pablo está en su cárcel, dice, él se esfuerza en la fe y en el amor. Entonces, Señor, yo te pido por Filemón para que su fe sea eficaz. Su fe sea eficaz. ¿En qué? En el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Cuando tú no conoces al Señor Jesús, tú crees que tienes una vida chévere, crees que tienes una vida incluso hasta tranquila. Sí, te mienten, te engañan, tú mientes, tú te engañas a ti mismo, te emborrachas, a veces de vez en cuando le sacas la vuelta a tu pareja o a qué sé yo, pero todo el mundo lo hace, entonces tú estás feliz, estás entre comillas chévere. Hasta que vas a la ley de Cristo y la ley te muestra que tu pecado, esas cosas que haces, que lo tomamos a la ligera, dice que si quebramos la ley en esas cosas, nuestro destino es un lugar caliente donde no hay aire acondicionado. Y no es Pucallpa, donde venimos un calor, hermano. Sino que es Él es el infierno. A nadie le gusta hablar del infierno, pero la Biblia dice que si estás pecando, ese es tu destino. Inevitable, es mi destino. Inevitable. Yo tengo que ir al infierno y pagar por mis culpas. Tú tienes que ir al infierno y pagar por tus culpas. Pero cuando vino Jesucristo, dice que nació sin pecado. ¿Amén o no? Y Él decidió nacer en un pesebre para ir a otro lugar. ¿Qué lugar será ese? La cruz. Dice la Biblia que en la cruz Él recibió la descarga de la ira de Dios de mi pecado. Mi quebranto de la ley hizo que Dios dijera, Marco, tienes que ser castigado por tu pecado. Dios es bueno, pero es justo, ¿de acuerdo o no? Entonces la justicia de Dios viene sobre mí y Jesús se pone con su cruz delante. Y toda la ira de Dios cae sobre mi pecado, pero en Jesús. Él me sustituye, Él se pone delante de mí y Él recibe entonces mi castigo. Como mi castigo se hace efectivo, yo quedo libre. Pero esto solo se cree por fe. Si tú no lo crees, no eres salvo. Sigues en tus pecados y en tus delitos. Si tú lo crees, hay una demanda. La demanda es arrepentimiento. Tienes que ejercitar el dejar tus pecados y venir a servir a Dios para que te conviertas en un santo. Así que eso es lo que está orando Pablo por Filemón. Está orando para que su fe sea eficaz y que las personas entiendan los conceptos del pecado, juicio y a la vez la misericordia y la salvación de Dios. Dios no desea, no quiere que nadie perezca. Dios no está buscando a quién va a destruir. Al contrario, nuestro pecado nos está destruyendo. Nos amarramos a nuestros pecados, nos enlazamos a nuestros pecados y nos apartamos de Dios para seguir pecando. Porque si nos acercamos a Dios, su luz nos hace brillar y nos hace ver nuestra inmundicia. Por eso es que el pecador no quiere acercarse a Dios, no quiere escuchar de Dios. No, le suena trillado, le suena, oye, cállate. ¿Por qué? Porque no quiere que sea alumbrado su pecado. Pero Cristo vino a ocupar mi lugar de castigo. ¿Quiénes creen esta verdad? Amén. Ahora imagínense a Filemón hablando de esto a su gente, ejercitando la fe con ellos. Él poniendo su propia fe. Pablo está orando para que eso sea eficaz. Verso 7, ahora el amor. Pues tenemos, dice Pablo, ahora dice tenemos, ¿por qué? En la introducción, ¿con quién se presentó? Pablo y Timoteo, ¿no? Hasta ahí son dos. Así que por eso es que dice tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Y qué es lo que tiene Pablo y Timoteo en el verso 7? Acá dice gran gozo y algo más. Gran gozo y consolación. ¿Cómo expresas gran gozo? ¿Cómo expresas gran gozo, no? Otros son más emotivos, saltan, brincan, no hacen así, sí, no hacen cosas como esas, un gran gozo, ¿no? Porque acá no dice ni siquiera felicidad, dice gran gozo. Otra cosa, ¿cómo expresas consolación? Consolación. Estás consolado. Es decir, estoy preocupado, algo va a pasar, pero te dicen, no, ahí está Filemón. No te preocupes. Filemón sabe qué va a hacer. Y la gente que no, Filemón sabe qué va a hacer. Él sabe qué hacer, sabe trabajar en el corazón de la gente. Ejercita su fe, su amor con ellos.
Ah, ya, me siento tranquilo, me siento confiado, me siento consolado. Y dice que eso estaba en el corazón. En este caso, hasta ahora, Pablo y Timoteo, ellos al saber que Filemón estaba allí, sentían gran gozo y consolación en el amor de Filemón. ¿Ok? Dice, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de ¿quiénes? Es decir, Filemón trabajaba o no trabajaba, chambeaba o no chambeaba. Es decir, Filemón llamaba por teléfono, mandaba correos, no había. Buscaba a las personas, ¿no? Mi hermano, el domingo estábamos conversando y te vi afligido, ¿estás bien? Sí, hermano, estoy bien. No sabes lo que me ha pasado. Vamos a orar, hermano, no te preocupes, Dios va a hacer algo. Y se pone a escucharlo, a conversar. Ese corazón tenía Filemón. Y la persona dice, mi problema sigue igualito, pero ahora tengo esperanza. Tengo esperanza que Dios va a actuar, va a hacer algo. Sí, hermano, tengamos esperanza, Dios es bueno, no nos va a desamparar, no nos va a dejar. Es cuestión de tiempo, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, confiemos en Dios. Entonces Filemón salía de esa casa y el otro hermano se sacaba las lágrimas y decía, entonces machos, vamos a esperar en el Señor, ¿no? Y animaba a su familia. Entonces ese confortar corazones estaba en el corazón de Filemón. Ojo, toma atención a todo lo que le está diciendo Pablo, porque Pablo no lo está lisonjeando, Pablo no lo está, ¿cómo le dice? Palabreando, no lo está floreando. Mi hermano, ¿cómo dijo? Adulando, eso es. No lo está adulando, le está diciendo la verdad, porque eso es lo que él escucha. Dice que las malas noticias llegan primero, pero las buenas noticias también llegan. A veces se demoran, pero llegan. Así que si te portas bien, va a llegar. Y si te portas mal, va a llegar más rápido. Eso sí, todos lo sabemos. Pero si haces la obra de Dios, si te ejercitas en tu fe, en el amor de Dios, a Dios, en el amor a los hermanos, todo el mundo va a saber de esto. ¿Sí? Ahora, el verso 8 en adelante, vamos a ver cómo Pablo cambia el giro y deja de hablar de Filemón y ahora va a hablar de otro personaje. ¿De quién va a hablar? De Onésimo. Ay, Onésimo, ¿en qué problema te has metido? Menos mal que allí en el pozo de la cárcel te encontraste con un hombre llamado Pablito, ¿no? Saulo de Tarso, que luego se llamó Pablo, y él hizo algo. Versículo 8, después que le habló que yo oro por tu fe, por tu amor, y le explica todo eso, dice, por lo cual, verso 8, la súplica de Pablo con mucho tacto aquí, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. ¿Estás viendo cómo maneja Pablo esta cartita? Es bien interesante este Pablo para escribir su carta. Le está diciendo que Filemón es alguien lleno de fe, de amor por la gente, ¿no? Que ayuda a la gente, y ahora Pablo está mostrando la situación crítica en la que se encuentra. Uno, ya está viejo, y estar viejo no es estar mal por si acaso, ¿no? Pero ya no es joven, pues, ¿no? A los 40, 50 años iba, caminaba, predicaba, ahora ya lo piensa, ¿no? Vas a salir ya así, pues, ¿no? Ahora se van a comprar esas, han salido esas chéveres, ¿no? Que lo manejas con 2 ruedas abajo. Qué chévere, no así da ganas de ir a trabajar. Me levanto tempranito para agarrar mi patín. Pues imagínatelo a Pablo con eso, ¿no? Queriendo eso porque ya sus piernas no responden igual, ¿no? Entonces, él está mostrando, por lo cual, verso 8, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. ¿Por qué Pablo tendría autoridad sobre Filemón? En Colosas, en su casa. ¿Por qué Pablo tendría autoridad sobre Filemón? Lo dijimos al comienzo. Porque Pablo fundó la iglesia de Colosas. Pablo ministró a Filemón, le enseñó los ABC del cristianismo. Filemón creció. Pablo vio que este hombre amaba a Dios, tenía fe en Dios, amaba las ovejas, y le dijo: Filemón, te dejo encargado el ministerio, hermano, porque mi labor es apostólica, no me puedo quedar en un solo lugar. Así que por favor, te dejo a las ovejas, porque yo ya estoy viejo, no me puedo quedar en un solo lugar. Y Pablo, ¡pum!, se va. Y Filemón se queda a cargo, y él se va a sujetar por amor, ¿a quién? A Pablo. Y Pablo le va a decir:
el Señor nos manda que hagamos tal cosa, hermano. Y Filemón se ponía a orar, sí, es verdad, vamos a hacerlo, hermano. Esa es la forma de sujeción. Creo que es mucho más sublime que algo que sea así jerárquico. Yo soy acá la autoridad, me tienes que obedecer. Soy el ungido del Señor, ¿qué te pasa? No es que estoy lleno de amor y compasión. Pórtate bonito. Ese tipo de mandato no es el que Pablo está expresando acá. Este es un mandato por amor. Amor. Así que él dice, yo sí tengo la libertad de hacerlo, de pedirte lo que necesito. Pero el verso 9 le dice, pero más bien que te ruego por amor. ¿Y qué cosas dos tenía Filemón que lo caracterizaban? La fe y el amor. Entonces ahí está, Pablo está apelando a su amor. Yo te puedo mandar, pero voy a apelar a tu amor, a ese amor que tú tienes. Siendo como soy, dos cosas. Tu amor te ayuda a ayudar a la gente, ¿no? Sí, ayúdame pues. Vamos por ese lado, no voy por orden jerárquico, sino voy por tu corazón, por como tú eres. Yo ya estoy tío y encima estoy en la cana. Así le dijo, ¿no? No, así no le dijo, pues. Ya estoy anciano y estoy prisionero. Entonces tengo canas, ya estoy viejito y encima estoy con grilletes, encarcelado. ¿Ok? Y el verso 10 es como el propósito de esta carta. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien dice una palabra interesante acá. Engendré, dice una palabra fuerte, ¿no? Engendré. ¿Dónde lo engendró? En sus prisiones. Así que yo me imagino que el que llevó la carta llegó hasta la puerta de la hacienda y le dijo, Onésimo, mejor espera acá. Primero vamos a ver cómo reacciona File. ¿Quién es File? Filemón, pues. Entra, le entrega la carta. Él comienza, ¿quién? Pablo ha mandado esta carta. A ver, déjeme decir. Se siente, comienza a leer y comienza a ver a Pablo, que comienza a decir todas estas cosas. Y luego cuando llega al verso 10, yo creo que si Filemón tenía pelo, se les pararon todos. ¡Ah! ¡Onésimo! Y lo que sigue a continuación, si Filemón hubiera sido alguien que tiene una memoria, pues que puede hacer figuras con su cabeza, se hubiera podido imaginar a Pablo embarazado de Onésimo, ¿no? Dando a luz y gritando dentro de la cárcel, ¡ah! ¡Ah! ¿No? Pariendo a Onésimo, y de repente sale Onésimo, ¡pum! Acá estoy, ¿no? Y él, ¡ah! ¿Qué es esto? ¿Cómo que lo parió en la prisión? Y en eso, cuando él está así, aparece la cabecita de Onésimo. Hola. Hola. Ya el corazón de Filemón está siendo moldeado para que lo pueda recibir. De repente Filemón se para, lo queda mirando, mira la carta, lo mira él. Espérate un ratito. Tengo que meditar esto, ¿no? Verso 12. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a quién? Como a mí mismo. Entonces él se seca el sudor, vuelve a levantar la cabeza y le dice, Onésimo, pasa, siéntate. Porque es lo que le está pidiendo, ¿no? Recíbele como a mí mismo. Verso 13. Yo quisiera tenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Verso 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad ya, pues, ¿no? Sino, ¿a qué estaba apelando? A su voluntad, a su voluntad. Es decir, Pablo le dice, yo te lo he enviado porque te pertenece, pero ahora, Onésimo, que te fue inútil, ahora está 2 likes, así está, 5 estrellitas. Está chambeando muy bien, está trabajando bien. Ora, lee la palabra de Dios, le predica a la gente, le quieren pegar, y él va y les vuelve a predicar. Él está esforzándose, se junta en las mañanas con los hombres que están ahí dando vueltas y les explica el Evangelio, les enseña la palabra de Dios. ¿Cómo quisiera que él se quede conmigo? Pero te pertenece a ti. Así que te lo envío. Recíbele como a mí mismo, porque ahora él sí es útil. Ahora sí es útil, Onésimo. ¿Cómo te sientes si Dios te dijera, antes me eras inútil, pero ahora que ya eres mi hijo, qué orgulloso me siento de ti, ¿no? Ahora sí yo sé que eres útil para mí. Ahora sí oras, ahora sí luchas con el pecado, ya no te dejas llevar por los amigos, ¿no? Estás buscando que corregir tu matrimonio, estás amando a tus hijos, estás trabajando de verdad, ya no te vas a jugar en el trabajo. No se rían, hermanos, por favor.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿sabes? Entonces, qué lindo sería que Dios nos vea y nos diga, ahora sí estoy orgulloso de ti. ¿Cómo sentirías eso de parte de Dios, no? Y la pregunta es, ¿Dios está orgulloso de ti? ¿Ya dejaste de ser inútil a Dios y has empezado a ser útil a Dios? Porque Dios sí te quiere usar. Tú dirás, ay no, tú no sabes todo lo que he hecho, Marco. Si te contara. Hermano, hay gente que ha salido de los peores lugares y Dios los utiliza. ¿Por qué no nos puede utilizar a nosotros? Dios quiere usarte. No importa lo que hayas hecho. Si renuncias a eso y pones tus ojos en la cruz de Cristo, Dios te va a hacer útil. Útil para Él y para su reino. Su grandeza va a pasar por tu vida. Y lo que pensabas que nunca ibas a hacer, vas a hacerlo. Y lo que nunca pensabas que podrías hacer, ni siquiera se te ocurrió, comenzará a pasar. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes geniales. Porque Él quiere ser glorificado y Él quiere engrandecer su reino. Y quiere usar hasta el más inútil para convertirlo en útil. ¿Sí o no? Y veamos cómo tiene Dios el control de las cosas. ¿Ustedes creen en la coincidencia? Porque ya de hace unos 5 o 10 años hasta la fecha, he escuchado que muchos predicadores están diciendo esta palabra, ¿no? Ya no usan coincidencia, sino, exacto, diosidencia, ¿no? Refiriéndose a que Dios hace que pasen las cosas. Hay un texto que dice que a los que amamos a Dios, si yo amo a Dios, ¿qué? Todas las cosas me van a ayudar para bien. A todos nos gusta escucharlo hasta allí, ¿no? Después cierran la Biblia. Gracias, Señor. Pero a continuación dice, conforme a algo, conforme al propósito por el cual Dios te creó. ¿Entiendes o no? Ahora, al revés. Dios te creó con un propósito. Dios te diseñó así como eres. Nosotros nos pervertimos y hacemos cosas inmundas, cosas feas. Nosotros somos quienes nos desviamos, pero yo tengo un propósito por el cual he sido creado, he sido formado. Dios me ha dado talentos, dones, que a veces ni los descubro porque estoy entretenido con el pecadito, con las cochinaditas que me gustan hacer. No me descubro, yo no entiendo eso porque estoy distraído. Pero si vengo a Cristo, entonces todo lo que yo haga me va a llevar a bien. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios. Si Dios tiene un propósito para ti, aun cuando te quieran hacer daño, aun cuando te equivoques, aun cuando te pase algo, aun cuando la nación caiga en desgracia, tienes que saber que Dios lo va a llevar para bien. ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo esta crisis económica? ¿Por qué a mis hijos les pasa esto? Dios lo va a llevar para bien, hermano. No sé cuál sea tu problema, pero si has dejado esos caminos inmundos y has regresado al camino del Señor, que es sufriente, que es doloroso, que es cansado, así es el camino del cristianismo, porque hay que dejar carne, hay que pelear, hay que luchar. No es paz y bonanza, aún no, eso no es el cristianismo. El cristianismo es para valientes, y el que no está aceptando que eso es una realidad, cuando te vengan los problemas vas a decir, el cristianismo no sirve, yo le pido a Dios y no me contesta. Porque estás equivocado, estás viniendo a Dios de la manera errática. No es la forma de venir a Dios. Él es el Señor, yo soy su esclavo, era inútil, ahora soy útil. Y todo lo que me pase, porque este mundo está contaminado, entonces Dios lo va a llevar para bien. Lo va a convertir para bien. Dime, a los que ya tenemos un poco más de años, ¿no? Los que están más muchachos todavía están experimentando. Pero cuando pasan los años, tú te das cuenta que los sufrimientos, las dificultades, los problemas al final te han ayudado a madurar. ¿Sí o no? Cuando tenías 18 años y tu papá te dio la llave del carro, ¿a algunos le pasó eso o no? Y tu papá solamente dijo, hijo, te voy a dar la llave de mí, y ya no estaba mí. Ya no estaba. Así como Flash, ¿no? Así. Y el papá, yo quiero que desapareció. Y ya estás. Tú te crees Meteoro. Bueno, los que vieron Meteoro, ahora qué hay, no sé. ¿Qué? Garx, ya no sé qué es Garx. Eso. Ah, Cars. Ya, ok, Cars. Yo me quedé en Meteoro ya. ¿No? Con su hermano Max, creo que era, ¿no? Ya. Rex, todas te las sabes, hermano.
¿no? Y tú dribleas, tú crees que tu carro es el último, que tiene el motor más grande, más poderoso, y tú vas a manejar tu carro y te metes, estos tortugas no saben manejar. Y uno maneja así cuando es muchacho porque cree que el mundo le pertenece, cree que uno tiene el control de las cosas hasta que te chocan, tú te chocas, tus amigos te hacen chocar el carro, algo te pasa, ¿no? Y después ya cuando pasan los años ya no manejas tan rápido, ¿verdad? Cuando pasan los años ya eres más prudente, sobre todo si tienes hijos. Pues imagínate, frenas a toda velocidad y tu hijo sale volando. El problema no es con tu hijo que va al hospital, sino el problema eres tú con tu esposa, ya sabes lo que te va a pasar. Hermano, los años, los golpes de la vida nos van enseñando que la vida no es una correteadera. Y aprendemos a esperar, aprendemos a tener lo que no nos gusta. Paciencia. Hay que hacer esto. Ok, hay que orar. No, pero hay que hacerlo ya. No, hay que orar. ¿Pero por qué? Si esto es lo que Dios manda. Sí, pero en oración. Es que hay que hacerlo. Espérate. Hay que orar. Ya no me gana la locura. Ya no estás afanado, estás tranquilo. ¿Por qué? Porque sabes que es en el tiempo de Dios. Las cosas te ayudan para bien. Si amas a Dios, Dios te va a dar la prudencia para que comiences a caminar en ese nuevo camino, en ese camino que Dios quiere que andes, ¿ok? Así que Pablo está diciendo del 12 al 13, yo te lo vuelvo a enviar, era inútil, era alguien que no servía, pero ahora ya maduró, la cárcel le ha enseñado, el golpe le ha enseñado, ha sufrido, ha pasado hambre, ha pasado necesidad, ¿no? Ahora él va a regresar a tu casa, recíbelo como si fuese yo mismo. Verso 15, el control de Dios, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Ahí está. Para que le recibieses, ¿para cuánto tiempo ahora? Para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como a hermano. Mayormente para mí, dice, porque Pablo ya primero salió preñado de él, después lo parió, porque dice, lo engendré en mis prisiones, y ahora es alguien que ha madurado y yo lo considero mi hermano en la fe, mi hermano en la fe. Pero cuánto más para ti, que eres su amo, debes aceptarlo como tu hermano, tanto en la carne, y el otro es, como en él, en el Señor. Considéralo como si fuera tu propia carne, como si fuera hijo de tu mamá y con tu papá, y hermano en la fe. ¿Por qué decimos hermano en la fe? Hermano en Cristo, decimos a veces. ¿Por qué decimos hermanos en Cristo? Sí, el Evangelio de Juan dice que nosotros venimos a ser hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos el mismo Padre, pero diferente madre, cada uno tiene su madre, ¿no? Pero tenemos el mismo Padre espiritual, que es Dios. Si tenemos el mismo Padre, entonces tú eres mi hermano. ¿Amén o no? Dame la mano, somos hermanos. Es importante que entendamos que hay una hermandad, pero la hermandad está sujeta al hecho de que tú te has arrepentido y has venido a Cristo. Te has hecho salvo por la gracia de Dios, por el sacrificio de Jesús en Cristo. Si eso te suena loco, si eso te suena trillado, entonces no eres mi hermano. No eres mi hermano. Podemos pensar muchas cosas similares, pero no eres mi hermano. Ay, qué duro suena eso. No, es que todos los seres humanos somos hermanos, hijos de Dios. Mentira, no, todos somos hijos de Dios porque hay una condición para ser hijo de Dios y es el arrepentimiento, el dejar tu pecado y venir a Cristo en fe. Si has hecho eso, sí eres hijo de Dios. Si no has hecho eso, entonces tal vez Dios está tocando la puerta de tu corazón. Porque lamentablemente todos nos íbamos al mismo lugar, pero solo los que creemos somos salvos. Porque está condicionado. ¿Ya dejaste tus pecados? ¿Ya estás luchando por dejar los pecados grandotes y chiquitos que nadie ve? Si estás en ese camino y has puesto tus ojos en Cristo Jesús, entonces tienes vida eterna. Pero si todavía te deleita tu carne y quieres venir a las cosas de Dios, todavía no eres hijo de Dios. Pablo le está diciendo, considéralo hijo de Dios, yo soy testigo de él sí se ha convertido, ya no roba más. Te robó, ¿verdad? Ahora ya no roba más. Ya no es Roberto Carlos. Ahora más bien ayuda con sus manos a otros. Es de bendición. Dejó de mentir, ya no miente. Ahora dice la verdad, aun cuando le cueste, dice la verdad.
traga saliva, lo piensa, respira hasta 10 y después agarra y dice, esto pasó. ¡Wow! ¿Cómo ha cambiado Filemón? Este es ahora un nuevo hombre. El verso 17 al 19, vemos que Pablo se va a poner como un mediador. Mira lo que dice. Así que, si me tienes por compañero, le dice, mira, Pablo era autoridad de Filemón, pero le dice, si me consideras compañero, se pone al mismo nivel que él para conversar. Dice, recíbele como a mí mismo. Y no queda allí, porque Filemón dice, oye, pero este sinvergüenza se robó las joyas de mi abuelita, ¿eso va a quedar así? No, ahí tiene que resarcir, ¿no? Se robó, ya yo lo perdono, pero tiene que regresar el dinero. ¿Cómo hacemos con esa situación? Y aquí está el verso 18, no te preocupes porque Pablo va a contestar. Y si en algo te dañó, ¿qué más dice? O te debe, ¿qué dice Pablo? Ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo con mi propia mano. Yo lo pagaré. ¡Wow! Pablo dice, yo te voy a pagar, no te preocupes. Si te debe algo, yo lo voy a asumir. No te olvides, si pecas contra alguien, no solo digas, no, ya Dios me perdonó. Tienes que ir y restaurar. Si le robaste, ¿qué tienes que hacer? Hermano, mira, yo me robé esto de ti y quiero resarcirte porque te he hecho daño. Ok, eso es lo que hay que hacer. El arrepentimiento involucra acción, ¿de acuerdo o no? Yo hablé mal de ti. Ok, ¿a quién hablaste mal? A él y a él, entonces tengo que ir y resarcir. Tal vez nunca se arregle, pero ya tú hiciste el intento. Gloria a Dios, eso es todo. Dios se encargará. ¿Sí o no? Robaste, mentiste, insultaste, le pegaste. Dice, entonces si le pegas en la derecha, ¡pah! ¿Ahora qué tienes que hacer? Pégame acá en la izquierda. A eso no lo usan, ¿no? Pero es lo que Dios quiere que hagamos. Hermano, te hice daño, mira, yo tengo que resarcir. ¿Cómo hago para resarcir el asunto? Y Pablo dice, yo lo entiendo, yo entiendo el principio. Él te hizo daño, él te robó. Yo quiero que regrese contigo porque realmente ahora es útil, pero si él te debe, yo lo voy a asumir. Porque él es un esclavo, ¿de dónde va a asumir él? ¿No tienes una pregunta? Yo tengo varias. ¿Tienes una pregunta o no? ¿Sí? ¿De dónde va a pagar Pablo si Pablo está preso? ¿Sí o no? Si estás preso y no tienes nada porque te han quitado todo, eres un misionero que estás misio y andas por todo lado predicando por fe, estás en la cárcel y comes lo de la cárcel nada más, entonces ¿de dónde vas a pagar la deuda de Onésimo? Pero acá encontramos otra vez el léxico adecuado de Pablo con Filemón. Pablo conoce a Filemón, ¿no? Verso 19, la segunda parte dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, entonces conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. Yo no creo que Pablo le haya estado mintiendo o queriendo manipular. De alguna manera, Pablo está confiando en Dios, que Dios sí le puede proveer, ¿no? Si hay que pagarlo, no te preocupes, Onésimo, tú ve nada más, yo me encargo. Yo de donde sea voy a sacar y voy a pagar, porque Dios va a proveer, porque eso es lo que Dios quiere que se haga. Si yo he hecho daño, tengo que resarcir. Si me va a costar, pues ya, pues, tendré que empezar a hacer carpas de nuevo. Y con ese trabajo voy a pagarle a Onésimo, no te preocupes. Pero también Pablo apela al corazón de Onésimo, ¿no? De Filemón, perdón, siempre me confundo, gracias. Y entramos en la despedida. La despedida me gusta más, porque dice que las despedidas son muy tristes. Verso 22 al 25. Miren cómo saluda y bendice. Versículo 22. Fíjate bien lo que le va a decir, ¿ah? Prepárame también, ¿qué? Alojamiento, porque espero por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo estaba confiando que su libertad se iba a dar porque Roma iba a dar un decreto. Pablo estaba confiando que iba a ser liberado de la cárcel porque algún juez corrupto iba a aceptar a un billetito por allí. ¿En qué estaba esperando Pablo para ser liberado? Correcto, es en Dios, pero acá lo dice. Espero que vuestras oraciones. Él estaba confiando ¿en qué? En la oración de la iglesia que está en la casa de
de Filemón. Wow, ¿podemos confiar en las oraciones de nuestros hermanos? ¿Sí? ¿Te ha pasado esto que te dicen, hermano, por favor, me das un minuto? Claro, sí. Yo quisiera que ores por mí, por favor. Ah, sí, ¿de qué quieres, hermano? Yo quisiera que ores porque mi esposo se ha quedado sin trabajo y necesitamos ayuda. Ya, hermano, vamos a orar, no te preocupes, ¿ah? Y pasó una semana y la hermana te dice, gracias, hermano, por haber orado. Mi esposo tiene trabajo y tú, no había orado. Dios es tan bueno que contesta oraciones no hechas, pero pero qué mal se siente uno, ¿verdad? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? No, dicen, no. Yo sé que da vergüenza. Yo sé que da vergüenza. A todos nos debe haber pasado alguna vez, a mí me ha pasado. Entonces cuando me dicen, quiero orar, digo, vamos a orar ahorita de una vez, porque después me olvido. Pero ahorita, sí, ahorita vamos a orar acá en medio del parque, que todo el mundo nos vea, que somos cristianos, ¿no? Con tal que no hagamos cosas raras, vamos a orar acá. Que el Señor haga su obra y confiemos en Dios. Hay que orar por nuestros hermanos, por favor. En tu tiempo de oración personal incluye a tus hermanos de la iglesia. Somos varios acá. Tal vez no conoces sus nombres. El hermano de cabellera blondosa, tan lindo él. Te pido por él, Señor, para que no se le caiga el pelo, ¿no? La hermana X, que siempre viene con un bolso enorme. Ella, Señor, ella. Tú solo pídele al Señor. El Señor sabe quién es, ¿verdad? La hermana esa de rulitos, ¿no? Esa que tiene un rulo así grande, bonito, ¿no? Ella, te pido por ella, Señor, me pido oración. Tú sé honesto con Dios. Lo que sabes, dilo y ora de todo tu corazón. ¿Dios contesta esa oración o no? Claro que lo va a contestar. Y Pablo estaba confiando que la iglesia estaba orando por él y que eso causaría en Dios que lo liberaran. Eso es lo que está pasando. Y hay cosas espirituales que van a pasar porque tú estás orando. Y hay cosas que nunca van a pasar porque tú no estás orando. Señor, no hace nada. ¿Estás orando? No, no estoy orando. Ora, hermano. En serio, ora. Sí, órale, hermano, órale. Pasa tiempo en oración porque Dios quiere que oremos. ¿Sí? Así que eso es lo que Él está diciendo acá. Yo les voy a ser concedidos. Así que Él, como lo da por hecho, como Él da por hecho que va a ser liberado, ¿qué les dice? Prepárame un cuartito, brother. Prepárame un cuartito con mi jacuzzi, ¿no? Bien chévere para ir a descansar. Con DVD. Ok. Ahora mira, el 23 dice, te saludan y da 5 nombres. En el versículo 23. A ver, ¿quiénes son? Te saludan, versículo 23. Uno es Epafras. Versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas, que siempre está de más, y Lucas. 5 personajes. 5 personajes. ¿Cómo lo llama a Epafras? Eso significa que Epafras, ¿qué cosa era? Estaba preso con Pablo, compañero de prisiones. Y a los otros 4, ¿cómo los llama? Colaboradores personales, sus colaboradores. Así que Marcos, Aristarco, Demas, Lucas iban a la hora de visita a buscar a Pablo. Le llevaban para su leche, para su papel higiénico, para su cepillo dental, para que se compre algo. Ellos iban y lo ayudaban dentro de la cárcel. 2, 3 horas de visita, regresaban a los 2, 3 días. No te olvides de los que están presos, dice el Evangelio. Si conoces a algún pariente lejano, un familiar, no dejes de ir a visitarlos. A veces vamos a visitar a los muertos, que no está mal porque hay que recordarlos, pero tenemos amigos que están presos. Ve y dales una pequeña visitadita. Nada más. No, me da miedo porque me rebuscan todo. Ya pues parte, hermano, de todo, sí. No, yo veo cara de gente que me miran con 3 ojos. Entonces, 1, 2, chuzazo así. Pero no te van a hacer nada, hermano. Sí, es hora de visita, ellos no pueden hacer nada. Están todas las cámaras ahí. Se toman fotos nomás para la próxima. No. Ve y visita, hombres, mujeres. Dios quiera que ninguno de nosotros esté preso un día, pero es terrible estar preso, ¿no? Y qué gozo le da a los que están en la cárcel que alguien llegue. Y sobre todo si alguien llega con una Biblia y les comienza a hablar de Cristo. ¡Wow! Hay un fuego ahí en la cárcel, hermano. Hay un fuego de los creyentes porque tienen que ser radicales adentro. No les queda otra. Tienen que ser radicales, apasionados tienen que ser. Y las alabanzas ahí son, pero gritando, saltando, dando vueltas y buscando a Dios de todo su corazón. Entonces, ve a buscar a alguien en la cárcel.
Ve a visitar a alguien a la cárcel si puedes. Acá tenemos a este equipo. Yo de este equipo puedo resaltar de repente algunos para ya terminar. Le llama colaboradores. Marcos. ¿Quién sabe quién fue Marcos aquí? Marcos es Juan Marcos. Su mamá se llamaba María y su tío se llamaba Bernabé. ¿Le suena? Bernabé. Y en el primer viaje misionero, Bernabé quiere llevar a su sobrino de viaje y cuando llegan a Turquía, al sur de lo que es Turquía ahora en el Mediterráneo, en ese tiempo había enfermedades por todo ese lugar y los piratas llegaban a ese lugar y se llevaban a los jóvenes como esclavos a las galeras. Así que cuando Marcos, en ese tiempo conocido como Juan, vio eso, se acordó de su camita caliente con su mamita María y se fue a Jerusalén. Y lo abandonó. Abandonó al tío, abandonó a Pablo. Y Pablo dice, este mocoso por gusto nos hace perder tiempo. Hubiera venido otro mejor a ayudarnos. Y Pablo se puso pero de colores. Uy, ay, ay. ¿No? Cuando Pablo regresa y tiene un problema en Antioquía, sube a Jerusalén. ¿Y con quién crees que se encuentra? Acaba la primera conferencia en Jerusalén y Pablo desciende con una carta hacia Antioquía y Bernabé viene detrás de él y detrás de él ¿quién viene? Y Pablo caminaba seguro y miraba hacia. Y Juan Marcos de repente detrás del tío Bernabé, ¿no? Mocoso, imagínate a Pablo tan fuerte de carácter, ¿no? Marcos era alguien temeroso. Y cuando Pablo dice, tenemos una carta fabulosa, demos otro viaje para que todas las iglesias sean confirmadas. Entonces, Bernabé, ¿a quién toma? Vamos con mi sobrino. Y Pablo dijo, ¿no te acuerdas lo que nos hizo este? ¿No te acuerdas lo que nos hizo este muchacho? ¿Qué te pasa? ¿Dónde tienes la cabeza, Bernabé? No lo dice la Biblia, pero yo creo que Bernabé lo miró a los ojos con mucha paciencia y le dijo, ¿te acuerdas cuando ningún apóstol te quería? Y Pablo, ¿sí? ¿Quién fue el único que te recibió? ¿Tú? Hay que darle oportunidad a Juan Marcos. ¡No! Este es un traidor, no va a dejar. Y Pablo se fue solo. Se fue con otro hermano, con Silas. Y llegó, pasó las montañas y encontró a Timoteo y se hizo cargo de Timoteo. Y Bernabé se llevó a Juan Marcos y se fue para Chipre porque él era chipriota. Y comenzó a predicar el evangelio con Juan Marcos. ¿Qué hizo Bernabé? Le dio otra oportunidad. Dale otra oportunidad, por favor. No seamos así. No me hizo una ni más, le voy a aceptar. Muerto para mi crucecita encima. No hagas eso. Lo voy a castigar con el látigo de mi indiferencia. Dice, ¿no? No hagas eso. Dale otra oportunidad. Y luego pasan los años y Juan Marcos es el que escribe el evangelio de Marcos. Él es el autor del evangelio de Marcos. Este ex mocoso que ahora ya es adulto y ahora, ¿a quién está ayudando como colaborador? A Pablo. Ahora Pablo ya no está está más tranquilo. Ya tiene un Juan Marcos como ejemplo y tiene a un Onésimo, lo va a mandar con Filemón. Acá lo tiene de ejemplo. Yo creo que Onésimo está leyendo, Filemón está leyendo y dice, Juan Marcos, pero si Pablo no lo quería ver ni pintado, ¿no? Ni en pelea de gallos lo quería ver, y ahora está con él, wow. Aristarco, Demas, se cree que Demas después traiciona a Pablo y se fue con los demás. Y Lucas era el médico, él era un médico que su amo lo mandó a investigar si era verdad lo que había sucedido en el evangelio. Y él comienza a hacer toda una investigación. Y en su investigación se encuentra con Pablo. Y entonces lo ve a Pablo predicando el evangelio y lo comienza a seguir y le manda su primer tratado a su amo, ¿quién sabe cómo se llama? Teófilo. Y Teófilo, que era el amo, le recibe la carta y abajo decía una posdata. Posdata, me acabo de encontrar con mi causa Pablito, dice para que lo acompañe, así le dice. Acabo de encontrar a Pablo y Pablo quiere que lo acompañe en su viaje misionero. ¿Puedo ir? Ve y cuéntame qué pasa. Y este hombre Lucas comienza a escribir todo lo que le pasa a Pablo, ¿no? Y Pablo hizo esto y Pablo es el otro. Y pasado el capítulo 8, 9, ya no habla de Pablo hizo o le pasó, sino comienza a hablar de nos pasó, fuimos. Y Lucas se involucró en los viajes de Pablo y se convirtió en un misionero con Pablo.
¿Y qué cosa crees que escribió Lucas? El Evangelio de Lucas. ¿Y qué más escribió? Hechos de los Apóstoles. Ahí están. Estos colaboradores que en algún momento eran inútiles, ahora son útiles. ¿Tú has sido inútil para Dios? Déjame decirte que Dios quiere hacerte útil. Quiere que le sirvas. Pero tienes que negarte a tu carne y venir a Dios arrepentido, puesto tus ojos solamente en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo así puedes tener vida eterna y Dios te puede hacer útil en esta tierra. Amén. ¿Qué le parece, Señor? Señor, te queremos dar gracias por esta hora. Gracias por esta pequeña carta, casi postal, Señor,